muchos profesores y profesoras que trabajan con metodologías de proyectos, unidades didácticas, unidades globalizadas, etc. Donde ese alumnado, en vez de estar estudiando matemáticas lección 4, está haciendo una unidad didáctica, pues yo que sé, sobre coches o sobre algún tema que les pueda interesar o motivar, pues, y aprende a hacer ese tipo de cuestiones, porque dentro de esa situación van a aparecer problemas que requieren utilizar esa matemática o cualquier otro contenido que sea, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es importante, porque eso nos garantiza, primero, que los aprendizajes son relevantes para ese alumnado, y segundo, que él participa, aprende a aprender. Vivimos en una sociedad donde ya no necesitamos convertirnos cada cerebro de cada persona en una especie de ordenador para almacenar información. Eso ya lo hacen los ordenadores, pero maravillosamente bien, y no podemos competir con ellos. No hay ningún ser humano que pueda almacenar la cantidad de información que tiene un ordenador o que incluso ahora tienen más que los ordenadores las nubes, donde tú puedes, ahí tienes capacidades ilimitadas para almacenar todo lo que quieres. ¿Qué cosas hacen las máquinas y qué cosas no pueden hacer las máquinas? Si miramos ahí, ya sacamos claves para la educación. Claro, la máquina no puede juzgar la veracidad de esa información, no puede juzgar los sesgos que tiene esa información, la utilidad, la funcionalidad, etc., ni qué información preciso para este problema concreto. Por lo tanto, lo que tenemos que educar no es tanto en que los estudiantes memoricen o no memoricen, cuanto que a enseñarles a que localicen aquella información que necesitan para el problema que quieran, hacerse preguntas. Es decir, una de las cosas que muchas veces se ve más, la perversión muchas veces de los sistemas más tradicionales de educación, es cuando los estudiantes no saben qué trabajar o qué estudiar, porque toda su vida el aprendizaje fue aprender a responder a las preguntas que otro hacía, pero ellos no eran capaces de hacerse preguntas. Claro, aprender a aprender significa que nosotros tenemos que aprender a preguntarnos, a problematizar la realidad, que eso es muy difícil. Es decir, cuando tú, con aulas más tradicionales que el alumnado no está acostumbrado a trabajar, le dices, ¿qué queréis trabajar? ¿Qué temáticas queremos hacer? Pues se quedan descolocados y dicen, pues es que no sé, yo no sé qué quiero saber. Porque no les enseñamos ese tipo de destrezas. Entonces, ese tipo de destrezas son importantes. Aprender a aprender significa aprender a problematizarse y luego aprender a hacer las preguntas que nos pueden ayudar a resolver ese problema, ese dilema o eso que queremos investigar o conocer. Seguidamente es cuando tenemos esas preguntas cuando podremos plantearnos ¿y esto cómo nos informamos? ¿Quién nos puede informar? ¿Con qué recursos? Y esa tarea es una tarea que tiene que aprender a hacer el estudiante, porque el día de mañana no va a tener una profesora o un profesor al lado que le dice esto lo resuelves mirando tal libro. No, tiene que aprender él. ¿Con qué recursos, qué personas, qué otros profesionales puede recurrir a hacer eso? A continuación tiene que organizar un plan de trabajo. Ese plan de trabajo tiene que aprender dentro de nuestra institución escolar a organizarlo con su equipo de estudiantes. Vamos a programar cómo resolvemos esto, cómo lo organizamos temporalmente, qué funciones hace cada uno y luego los momentos para debatir todo eso, organizar y seleccionar aquella información que ya nos convence a todas las personas que integramos ese grupo. Evaluar en qué medida con eso responde a lo que queríamos hacer y luego aprender a presentar esos resultados para que el resto de estudiantes de la clase o otras personas se enteren de qué fue lo que estuvimos haciendo. Esas son destrezas elementales y que exigen otro replanteamiento mucho mayor del currículum, pero que son las destrezas que necesitamos como ciudadanos y ciudadanas. Las otras responden más a modelos pues, de una persona que hace siempre lo que otro le manda y que nunca pone en cuestión, porque son sociedades muy jerárquicas y donde las personas son acostumbradas casi para el servilismo, ¿no? Aquí lo que se trata es que sean personas autónomas, solidarias y que todos pensemos en todos y todas. Un currículum integrado significa que el estudiante ya no se enfrenta, no tiene una hora de matemáticas, una hora de literatura y una de historia, sino que los enfrenta a un problema, a un proyecto de trabajo mucho más global, en el que esas dimensiones, esos aprendizajes que corresponden a la matemática, a la literatura, al lenguaje, al arte, etc., las va a aprender vinculadas unas a otras, cruzándose unas con otras.
Entonces, va a aprender eso mismo, que es importante, lógicamente, porque hay conocimiento que se necesita saber determinadas cuestiones antes para que puedas comprender las siguientes. Las va a aprender, pero las va a aprender aparentemente de una forma desorganizada, porque parece que eso no tiene orden. Sí tiene un orden que tiene esa persona, pero para ese estudiante tiene una característica más importante, que no está en clase de matemáticas, no está en clase de lenguas, no está en clase de ciencias, sino que está haciendo un proyecto sobre el cine, o está haciendo un proyecto sobre las fuentes de su ciudad o de su pueblo, o está haciendo un proyecto sobre el graffiti, etc. Y a partir de ahí, en esa investigación, es donde aprende todo ese tipo de cuestiones. Es organizar el currículum en torno a otra temática que no es la temática de la propia disciplina, sino que las propias disciplinas se cuelan dentro de ese tipo de contenidos. Y así incluso pues el alumnado se está en todo momento mucho más motivado, porque está trabajando con algo que sabe a qué se refiere, y ya no tiene que recurrir a la pregunta, ¿y esto para qué sirve? No, yo sé que esto ahora me va a servir pues, para conocer de lo que significa el graffiti, qué modelos hay de graffiti, con qué tipo de pinturas se suele hacer graffiti, qué composición tienen o qué superficies son las que me permiten agarrar mejor una pintura o no. A partir de ahí estoy aprendiendo cantidad de cosas, ¿no? Esa o cualquier otra, ¿no? Porque hay miles de unidades, de formas de organizar ese conocimiento para que para ese estudiante sea mucho más relevante. Entonces yo creo que eso es una de las cuestiones que es más importante, es decir, es aprender a empaquetar el conocimiento en otros formatos que sean más atractivos para el estudiante. De lo contrario, pues cada estudiante aprenderá a ir disciplinando su mente y sabrá literatura, sabrá historia, sabrá geografía, pero no sabrá cómo se relacionan ambas cuestiones. No sabe qué tiene que ver un fenómeno geográfico con un fenómeno histórico, con un fenómeno artístico, con un fenómeno incluso científico, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la principal cuestión, ¿no? Es decir, aprender incluso a disciplinar la mente del estudiante para mirar en cada fenómeno que estudia, observa, en los que participa o toma decisiones, el mayor número de puntos de perspectivas diferentes. Cosa que en un conocimiento más disciplinar solo tomas en cuenta las perspectivas que tu disciplina te disciplinó la mente para mirar, valga la redundancia de las palabras, ¿no? Sino que es al revés, tú sabes que esa realidad tiene una dimensión así, que puede haber este otro tipo de perspectivas, etc. Para evitar lo que podemos llamar los daños colaterales del conocimiento, que es lo que muchas veces piensa. Es decir, había una metáfora que utilizaba muy bien Ivan Illich, un libro allá por los años 70, un librito que se llamaba Némesis Médica, y donde te aconsejaba, a través de los análisis que él hacía, que por favor nunca entraras en contacto con un médico, porque el día que entrases en contacto con la medicina ya no salías de ese círculo. Dice, porque si te duele el estómago, vas con un especialista del estómago, que te va a curar el estómago, pero te va a jorobar los riñones. Con lo cual, a continuación, tienes que ir al de riñones. Y cuando te entres con el de riñones, entres con una persona que sabe muchísimo de los riñones, pero no se da cuenta que el tratamiento a lo mejor tiene una perversidad, un efecto secundario sobre el corazón. Claro, la medicina hoy fue aprendiendo a trabajar de una forma más integrada, a saber que eso puede pasar, pero eso nos pasa con todos los ámbitos de conocimiento. Entonces, claro, nosotros necesitamos a personas que aprendan a mirar esa realidad y a problematizarse desde el mayor número de perspectivas diferentes, para comprender lo más objetivamente posible ese fenómeno y poder tomar decisiones o intervenir o entender pues mucho más certeramente ese fenómeno. Una educación que tiene retos tan apasionantes como estos, que me parece que son súper apasionantes, requiere también un tipo de profesionales muy bien formados. Ya no vale algo que yo creo que en realidad nunca fue muy certero, porque siempre se decía, es que al mundo de la educación valen los que menos valen. En algún momento histórico pudo ser así, ¿no? Y de hecho así parece por algunos documentos históricos. Yo creo que hoy eso está cambiando, pero no solo está cambiando, es que estamos viendo incluso que tiene que ser al revés, que ese profesional que trabaja en educación tiene tantas perspectivas, tantos problemas abiertos simultáneos,
que requiere una gran formación. Es una persona que tiene que tener una base científica y cultural muy importante, porque es el que va a apasionar a los niños y niñas con la cultura. Por lo tanto, si ese profesor o esa profesora no es una persona muy culta, no puede apasionar en la cultura. Es decir, un economista te apasiona cuando tú ves que sabe mucha economía y sobre todo que la vive. Entonces dices, oye, esto es importante, etc. Un estudiante tiene que encontrarse delante de una persona apasionada con esa cultura. Entonces tiene que tener una gran formación cultural, pero tiene que tener también una base psicopedagógica muy importante, es decir, una base psicológica. Tiene que conocer cómo es ese chico, esa chica, qué características tiene su psiquismo, cómo se aprende, cómo se motiva a su estudiante. Tiene que tener una base muy fuerte y didáctica, es decir, cómo puedo organizar espacios, seleccionar recursos, valorar qué recursos son los más adecuados para producir estos aprendizajes, qué modelos de interrelación puedo programar y organizar en torno a tareas escolares que resulten relevantes y que ese estudiante se sienta atraído y motivado por lo que está haciendo. Cómo puedo hacer evaluaciones que me permitan ir rápidamente detectando dónde hay problemas para poner rápidamente el remedio y no esperar a un final donde ya las situaciones sean ya mucho más problemáticas a la hora de sus remedios, etc. Entonces, además de esa base psicopedagógica y didáctica, tiene que tener también una buena base sociológica. Está trabajando con chicos y chicas que viven en una comunidad determinada, que allí hay unos determinados tipos de colectivos, que tienen unos determinados tipos de características. Nosotros tenemos que conocer quiénes son esas familias, qué problemas tienen, qué puntos fuertes tienen también para aprovecharlos, pero también qué puntos débiles tenemos. Tenemos que aprender a relacionarnos con ellos, y relacionarte con personas que en estas sociedades abiertas pues cada vez sabemos menos de ellas, ¿no? Porque son a lo mejor colectivos que tradicionalmente no vivían con nosotros en este mismo espacio, sino que ahora aparecieron, y sobre los que yo no sé nada, o al revés, lo que sé son cantidad de estereotipos falsos sobre quiénes son, y que o los desmonto y lo tengo claro que son estereotipos, o es muy fácil que esa persona con la que yo esté interaccionando pues no confíe en mí, porque sabe que yo lo estoy maltratando, incluso hasta que yo no sepa ni entrevistarme, porque no sé, desconozco sus códigos culturales. Entonces, claro, una profesión con semejante volumen de focos de atención requiere un profesional muy bien formado. Y ahí está la clave del éxito. O atraemos a los mejores profesionales y los retenemos ahí. Incluso esos mejores profesionales los ponemos a trabajar en las situaciones más complicadas, que eso es otra de las cuestiones que nosotros necesitamos hacer, es quienes trabajen en los colegios, donde están grupos sociales más desfavorecidos, con poblaciones en riesgo, ahí tienen que ir los mejores. No tenemos que montar una estructura muchas veces perversa, que es esa persona que es la que sabe más y la que tiene más méritos, pues a continuación se va a trabajar con los grupos que son más fáciles o más homogéneos. Digo, ya, eso es desperdiciar el conocimiento. Al revés, tenemos que incentivar y concentrar allí el mayor número de recursos. Tenemos que hacer políticas públicas que de alguna forma incidan sobre el análisis de esas realidades más desfavorecidas e intervenir ahí multidisciplinarmente y con los diferentes ministerios, economía, sanidad, cultura, trabajo, etc. Y dentro de educación meter ahí los profesionales mejor formados. E incluso más número de profesionales del que puede ser necesario en una escuela más homogénea, ¿no? Por ejemplo, cuando hablan de problemas de ratio en este país, muchas veces no se considera bien ese problema, porque se trata, pues que se dice, no, mira, una ratio entre 20 estudiantes o 15 estudiantes con un profesor o una profesora. Míreme qué grado de homogeneidad cultural y de formación tienen esas personas. Porque a lo mejor pueden estar hasta 30 con un profesor o una profesora, si tienen estas características. Pero si no las tienen, tienen que estar 9 o 10, porque es un grupo muy diverso, etc. Entonces yo creo que esa es una de las cuestiones más curiosas, más apasionantes, ¿no? Y la desmotivación, pues yo creo que la desmotivación es fruto de un profesorado que se pueda sentir incapaz de atender a esos retos, pues porque le negaron las ayudas o lo están situando en situaciones muy complicadas, ¿no? Donde le obligan a trabajar
con centros muy conflictivos, con mucho estudiante, cada uno muy diverso, y él tiene que atender a muchísima gente. De lo contrario, lógicamente, no tiene por qué serlo. Es decir, un profesional bien formado, bien cualificado, es un profesional que hasta los retos los acepta con mucha pasión, porque es lo que te va a demostrar hasta tu propio ejercicio de profesionalidad, ¿no? Entonces, claro, estudiar una medicina solo para curar un catarro, hombre, a mí me parece un desperdicio. Cuando tú estudias esa profesión y eres un buen profesional, lo que te anima, te estimula, se convierte en reto y pasión para ti, son esos casos más difíciles, porque ahí es como aprendemos y vemos lo bueno que podemos hacer con nuestro conocimiento. Claro, una de las cuestiones que tiene el tipo de esta educación que queremos hacer para un siglo XXI, que tiene que ser educar a una ciudadanía democrática, crítica y optimista, que confíe en que se puede solventar cualquier problema con el que nos enfrentemos, es educar también en unas condiciones diferentes. Es decir, primero, darnos cuenta que vivimos en sociedades que son mucho más abiertas, que son interculturales, como podemos decir ahora. Ya no es el grupo homogéneo que estaba junto allí. No, ahora cada vez somos más diferentes, ¿no? Pero iguales. Iguales, pero diferentes. Claro, eso significa revisar nuestros propios, desde los materiales hasta los temas con los que estamos trabajando, porque nuestro sentido común, en el que fuimos formados y educados, nos convirtió en no visibles esos colectivos, ¿no? Yo suelo decir, mira, es lo que pasa muchas veces como cuando las mujeres a lo mejor cuando quedan por primera vez embarazadas, que inmediatamente dicen, ¿qué cantidad de personas embarazadas hay? Claro, uno dice, sí, parece que se embarazaron ahora todas al mismo tiempo. Dice, no, a partir de ahí se convirtió en visible para ti. O cuando un hombre rompe una pierna, dice, es que hay cantidad de personas que rompen una pierna. Digo, sí, lo acabas de decir hoy como descubrimiento. ¿Qué pasó? Lo que tú tienes se convirtió en visible, pero sigue habiendo las mismas posibilidades y los mismos porcentajes de personas con piernas rotas o embarazos, etc., ¿no? Pues en el sistema educativo nos pasa lo mismo. Hay cantidad de colectivos que no sabemos ni si están. Pero por desgracia, hay niños y niñas que en la escuela aprenden a ver que no existen. Todavía tenemos a muchos niños y niñas de determinadas etnias, no digo ya las que son menos frecuentes o menos visibles en nuestra realidad, sino otras que son muy visibles. Es decir, hay una realidad como puede ser el colectivo del pueblo gitano. En cualquier aula pública hoy hay niños y niñas gitanas. Pero es muy fácil que en los materiales que esos niños y niñas estudian no aparezca ninguno. Con lo cual, claro, ese niño o esa niña está viendo que quien aparece allí dibujado, las fotos de quienes aparecen allí, son diferentes. Él no existe. Yo suelo ser incluso más duro en los análisis, pero son fruto de la experiencia, de las investigaciones que hago. Por desgracia, muchos chicos y chicas en las instituciones escolares aprendieron a odiar a sus propias familias. Primero porque la institución escolar no les dijo quiénes eran y no les explicó, sobre todo si son familias desfavorecidas, por qué son pobres, por qué no tienen casas. Claro, lógicamente todo chico, toda chica se hace preguntas y busca soluciones. Entonces, si yo soy de una familia muy pobre y en mi colegio hay niños que sus familias tienen coches, tienen casas maravillosas y yo vivo en una chabola, me preguntaría por qué. Y o alguien me explica por qué mi familia vive así y por qué mi familia es muy pobre y no tiene recursos y no me puede comprar este smartphone o este jersey o este pantalón. O de lo contrario, yo acabaré culpando a mi familia y diré, ¿y por qué yo tuve que tener la mala suerte de que me tocara esta familia? Y desconozca que esa familia me conoce, ¿no? Y me quiere. Entonces yo creo que eso para mí esas cuestiones son muy importantes, ¿sí? Y son de esas cosas que tienen que ver con una sociedad que no nos enseñó a ver a quiénes son todas las personas con las que vivimos, con qué colectivos tienen y sobre todo qué problemas tienen. Y por lo tanto ayudar a ver eso. Entonces esos niños, esas niñas necesitan que en su clase se estudien los temas de pobreza, se estudien que vivimos en una sociedad desigual. Porque de lo contrario, es muy fácil que los tengamos entretenidos y felices como si viviesen en un parque de Walt Disney.
pero cuando llegan a sus casas, cuando ven su realidad, Walt Disney no existe. Y tendrán que buscarse explicaciones. Y las explicaciones, claro, son muy duras. Y por lo tanto, ese niño o esa niña es que ya no lo vas ni a retener en esa institución, porque dice, pero si yo estoy en un sitio donde todo el mundo sospecha de mí. Entonces, este mundo tan abierto y tan intercultural significa que tenemos que volver a repensar y ver y forzar nuestro trabajo educativo, los recursos y las tareas para que esa realidad esté ahí. Y por eso decimos que la escuela tiene que ser una escuela pública en la que participe todo el mundo, porque es la única forma de que estemos ahí todos los colectivos sociales. De lo contrario, claro, si yo voy a una escuela cristiana y solo van los cristianos, pues aprenderé a visibilizar y a ver y a relacionarme con los cristianos, pero no con los de otras religiones. O si voy a una escuela musulmana, o si voy a una escuela donde van solo los niños de uniforme de la clase social X. El problema es que si nos educamos en grupos segregados, acabaremos viviendo segregadamente. Si nos educamos en grupos integrados, es cuando podremos desmontar, ayudar por lo menos a desmontar esa arquitectura social y política que construye la exclusión. Y tenemos que aprender a ver que en nuestro mundo hay de todo y por lo tanto todos somos interdependientes, todos somos ciudadanía. La ciudadanía son las personas que tienen claro el entre ellas, lo que hay entre, lo que nos permite funcionar y movernos a todos juntos. De lo contrario, iremos a sociedades gueto, a sociedades donde sospecharemos unos de otros, y eso no es una sociedad apetecible, yo creo. Una educación donde tenemos que contribuir a ver a todo el mundo tiene en este momento ventajas muy buenas, que son las redes sociales, las nuevas tecnologías. Es decir, allá por los años 30, 1930, hubo un pedagogo francés que revolucionó el mundo de la educación y hizo lo que se llamaba una nueva escuela. Una nueva escuela era donde los estudiantes aprendían a escribir cartas, a interrogarse, preguntándole a otras personas de otras escuelas dónde vivían, cómo vivían, qué características tenían, etc. Donde hacían periódicos escolares para narrar lo que pasaba en su escuela o lo que pasaba en su comunidad, etc. Claro, uno dice, ¿qué haría esta persona, por ejemplo, Celestine Farinet, en el año 2014 con el mundo de tecnologías que tenemos ahora? Pues lógicamente, claro, esas redes dentro de una institución escolar me permiten que yo en este mismo momento pueda conectarme con niños y niñas de otras escuelas y conocernos. Incluso planificar trabajos juntos. Dice, vamos a trabajar esta escuela con esta sobre esto. Entonces yo creo que la gran ventaja que tienen las redes y todo eso es que son los espacios, primero, que ya configuran nuestra vida. Y que cualquier chico o chica que estemos en nuestra aula, la inmensa mayoría de ellos, están no en una, sino en muchas redes. Pues nosotros tenemos que enseñarles también a vivir en ese mundo, ¿no? Y a ver que en esas redes pues aprendemos a conocer gente. Es decir, en nuestro mundo de hoy yo conozco a muchas gentes a través de Facebook o de Twitter y mucha gente me dice, ¿cómo admites a alguien en tu red que tú no conoces? Digo, por una sencilla razón, porque voy a ver lo que hace. Cuando vea que hace algo que yo considero que no es inadecuado, pues lo desconectaré de mi red. Pero al revés, gracias a eso, conozco a gente maravillosa que nunca en mi vida me imaginé ni que existía, pero que a partir de ahí nos vamos conociendo. Entonces, si nuestro mundo es cada vez más eso, la institución escolar tiene que tiene que enseñarle a los estudiantes lo que se llaman ya los nuevos alfabetismos. Ya no basta con aprender a leer y escribir, sino que tienes que aprender esas destrezas en muchos otros soportes y en múltiples otras formas. Porque las nuevas tecnologías nos convirtieron en otro tipo de ciudadanos. No somos los que recibimos información, somos personas que somos al mismo tiempo receptores y emisores de información. Si somos receptores e emisores de información, necesitamos también que la institución escolar nos capacite para ser emisores y receptores. Nos capacite para analizar críticamente esa información. Es decir, no estamos en la cultura del libro de texto. Eso es de alguna forma, son los restos de un pasado, pero muy, muy pasado, aunque por desgracia todavía hoy sigue existiendo eso. Porque ese libro de texto era fruto de una sociedad
que no había descubierto los libros, o que los libros eran una cosa costosísima. Pero en una sociedad donde lo que tú tienes son exceso de libros y de informaciones y de revistas, lo que tú tienes que enseñar a unos estudiantes es a moverse en ese mundo de ese exceso, a analizar qué información es la relevante, cómo se producen los sesgos, etc. Y al mismo tiempo, como yo voy a ser emisor, aprender a escribir críticamente y aprender a escribir colaborativamente, porque yo puedo hacer un trabajo con gente que vive fuera de mi ciudad o en mi ciudad y que no está en mi centro. Y construimos un texto en conjunto y lo vamos redactando, hacemos un proyecto y lo vamos construyendo en conjunto. Es decir, esos nuevos alfabetismos son ya obligación de una institución escolar. Y son obligación de una institución escolar que la tiene que incorporar en sus prácticas cotidianas. Toda esta filosofía educativa, un poco que venimos ahora comentando, requiere también repensar mucho los valores de esa ciudadanía. Es curioso porque muchas veces en los discursos más oficiales y sobre todo a lo mejor mucho más conservadores dicen es que en este mundo ya no hay valores. Digo, no, mira, los valores los hay y tenemos que seguir luchándolos con ellos. ¿Qué pasa? Que los valores hoy se manifiestan de otra forma y se aplican de otra forma. Y que a lo mejor alguien considera que un valor es obedecer críticamente. Claro, en una ciudadanía democrática la obediencia es por convencimiento, porque tú te ganas el respeto de esa persona, porque esa persona ve que puede confiar en ti. No es la obediencia de una dictadura, por así decir, ¿no? El aprender a ser crítico, colaborativo, solidario, responsable, significa que nosotros primero montemos situaciones en las aulas donde problematicemos esas realidades y le ayudemos a los chicos y chicas a aprender a ser solidarios, sinceros, cooperativos, etc. De lo contrario, enseñaremos valores, pero como se hacía muchas veces en la escuela tradicional, lo que algunos denominábamos el currículum oculto, y era, no hubo nunca ningún profesor o ninguna profesora en la historia, que yo sepa intencionadamente, o por lo menos estadísticamente yo creo que no era una cifra relevante, que le enseñase a los chicos y chicas a mentir, que quisiera que sus chicos y chicas fueran mentirosos. Y la mayoría de los chicos y chicas en el sistema educativo aprendían a mentir, aprendían a disimular, aprendían a copiar, aprendían... ¿Eso cómo se aprendía? Pues mira, eran unas prácticas en donde tú estabas propiciando esos valores y no estabas ayudando a que las personas se manifestaran sinceramente, que manifestaran sus debilidades y aprendieran a pedir ayuda, a colaborar, etc. Sino que aprendían al revés, que tenían que ser una especie de superhombres que solo existen en la imaginación de algún cómic o de algún diseñador de cómic o en la literatura, ¿no?